Piensa en esto. Que tú vas a trabajar, no sé, en la construcción o en un taller mecánico y vas con las manos vacías y no tienes herramientas. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? O vas al colegio, vas al instituto, a la universidad y vas con las manos vacías, no tienes nada, ni un lapicero, ni un cuaderno, no tienes nada. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿No? No puedes hacer nada, ¿no? Los cristianos tenemos una herramienta que se llama la palabra de Dios, la Biblia. Entonces tú necesitas tener una Biblia y necesitas traer la Biblia. Porque aquí abrimos la Biblia. Si no sabes leer, vale, pues la escuches. O no puedes leer, tienes un problema en la vista. Pero si tú tienes y sabes leer, aquí hablamos de la Biblia. ¿No? ¿O no? Entonces, que todos traigan una Biblia. Y el domingo que viene te voy a preguntar si la has traído. ¿Vale? ¿Cómo que te doy la chucha? Cuando tú vienes a la iglesia, traes la palabra de Dios. Cuando vas al colegio, llevas tus libros. Cuando vas al trabajo, llevas tu herramienta. ¿Vale? Pero aquí todos tienen que tener la Biblia. A ver, enseña la Biblia. Levanta la mano, no pasa nada. No pasa nada. Hacer gimnasia, ven. Gracias. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Vale? Hebreos capítulo 11. Versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y ahora vamos a buscar en Génesis 12 para ver cómo trabajó la fe en la vida de nuestro Padre espiritual, que fue ¿quién? ¿Quién fue el primero de los creyentes? Abraham. Muy bien. Génesis capítulo 12. ¿Ya has buscado Génesis 12? ¿Sí? Génesis 12. No mires a la pantalla porque no va a estar ahí. Tienes que buscar tu Biblia. Y si no, tienes que acercarte a alguien que tenga Biblia. Como en esta iglesia, pues usamos desodorante, no pasa nada. Génesis 12. Ahora, ¿tienes el móvil ahí? ¿Tienes el teléfono móvil? Ponlo en silencio, por favor. Ponlo en silencio para que no queremos interrupciones. ¿Vale? Ponlo en silencio. Apágalo, ponlo mudo, échalo por ahí a la papelera, pero que no queremos interrupciones. Génesis 12, versículos 1 al 8. Mira, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con
con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y en tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba junto entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, que le había aparecido. Cuando me compré el coche de segunda mano, yo todos los coches que he tenido son de segunda mano prácticamente, ¿no? No tengo mucho dinero. Cuando me compré un coche de segunda mano, fui a probarlo. Y para probar el coche, ¿sabes lo que hice? Me llevé a un amigo que es mi hermano de la iglesia, donde yo pastoreaba antes en Jaén. Le digo: acompáñame, que vamos a ver este coche que me gusta, a ver cómo está. Tú entiendes de coche, pues vete conmigo. Vale, pues fuimos y el coche estaba muy bien de aspecto. Por dentro estaba muy bien, por fuera estaba muy bien. Y entonces, pues antes de comprarlo, fuimos a probarlo. Así que venían también mis padres conmigo, entonces mis padres, pues, tan fuertes, como así como yo. Entonces nos subimos, ellos dos, nosotros también, lleva el coche empaquetado. Y entonces le digo a mi amigo Antonio, le digo: vámonos por la carretera de la Carolina, que hay unas cuestas bien grandes ahí, para probar el coche. Porque el coche no se prueba en el escaparate, ¿verdad? Sino se prueba en marcha, funcionando. Y tú no cogerías un coche de segunda mano y lo comprarías solo por el aspecto que tiene delante de ti, sino que lo pondrías en marcha. Porque los coches no están para verlos en la calle, sino para funcionar. De la misma manera pasa con la fe. La fe actúa, la fe se mueve, la fe tiene frutos, la fe está en marcha, se pone en marcha. Y eso lo podemos ver desde el principio, porque hay una fe que es de cuerpo presente. ¿Sabes lo que es de cuerpo presente? Cuando decimos que alguien está de cuerpo presente, ¿qué estamos diciendo? Que está en el caratorio, ¿verdad? Santiago dice que hay una fe muerta, que como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe que no trabaja, la fe que no tiene acción, que no se mueve, está muerta. Entonces hay una fe que aparenta vida, pero que no tiene vida. Y por eso la fe auténtica es aquella que produce acción, que tiene vida. Al igual que el coche que funciona es aquel que tiene fuerza para subir, que tiene energía. Y la fe hay que ponerla únicamente en Dios. Y Dios es el único que puede poner esa fe en nosotros. En los evangelios se cuenta la historia de un campo que fue plantado con semillas de trigo, ¿vale? Y llegó un enemigo y plantó semillas de calabazas, tortasoles, pepinos, ¿no? El enemigo que sembró en el campo de trigo, cizaña. La cizaña se parece mucho al trigo. No es fácil de distinguir, pero llega el momento en que el trigo da frutos y entonces se inclina por las semillas y la cizaña permanece hacia arriba y solamente es hierba. La semilla del hombre que puso trigo, salió trigo, pero hubo otro que sembró cizaña y salió cizaña. Si no predicamos el Evangelio, entonces no puede haber verdaderamente salvación. No hay fe verdadera. La semilla de Dios viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y esa fe qué es? La fe, según lo que vemos en la Biblia, es un seguro conocimiento. O sea, es una certeza. La seguridad de que lo que se dice en este libro que tenemos aquí, ¿cómo se llama este libro?
la Biblia, ¿no? La fe es la seguridad de lo que aquello que se dice aquí en la Biblia es cierto. Es totalmente cierto. Pero no solamente es eso. No solamente es que por la fe yo creo que todo lo que Dios ha revelado en su palabra es verdad, sino que es mucho más. La fe es también la confianza que el Espíritu Santo pone en mi corazón de que esta palabra que está aquí, la Biblia, es verdad para mí. Yo la creo. Lo que Dios ha dado en su palabra es para mí. No es solamente para los demás. No es que los demás lo crean o dejen de creer, sino que la fe significa que yo confío en que esta palabra de Dios es mía, es para mí, y me apropio de ella, como Abraham se apropió de la palabra de Dios. A Abraham Dios le dijo, sal de tu casa, sal de tu parentela, sal de tu religión, sal de tu comodidad, sal de tu vida y ven a una tierra que yo te mostraré cuál es. Yo te bendeciré, aunque tú no tienes hijos todavía, pero yo te bendeciré, yo estaré contigo. Sal a esa tierra y haré que de tu simiente, de tu familia, venga la bendición del mundo entero. La bendición del mundo entero, ¿quién es? ¿Quién es la bendición del mundo entero? Jesucristo, efectivamente. Y entonces, Abraham creyó a Dios. Y entonces la fe es la palabra de Dios obrando en mí y haciendo que esa palabra, ese evangelio de Dios, yo lo crea, yo lo acepte y haga que sea cierto para mí. No solamente digo, Cristo murió por los pecadores, sino que yo digo, Cristo murió por mí. Y yo soy un pecador salvado por él. Esa es la diferencia. No solamente digo, esta palabra de Dios está muy bien para los demás, sino que también es para mí. Y es algo que la fe la produce, la infunde el Espíritu Santo. Así llegamos a conocerlo. Pero yo para creer en él, tengo que escuchar el Evangelio verdadero. Si tú vas a otra iglesia donde se estás sembrando la cizaña, será la cizaña lo que crezca en tu corazón. Si vas a escuchar algo que no sea el Evangelio, por internet, por la tele o por otros sitios, no saldrá fe verdadera. Al igual que no puede salir trigo de la cizaña. La semilla de Dios, el Evangelio de Dios, la palabra de Dios es lo único que puede darte vida eterna. Y no las demás cosas que tú oyes por ahí, o que la gente te pueda decir por ahí. Así que la fe es la confianza, la certeza en la palabra pura de Dios. Y es por esto que vemos en primer lugar en el capítulo 15 de Génesis, vamos a pensar en tres cosas que la fe hace. Vamos a pensar hoy en tres cosas que la fe hace. La primera es que por medio de la fe somos declarados inocentes delante de Dios, somos salvos, tenemos perdón, tenemos vida. Y eso es lo que la palabra de Dios llama justificación. Cuando el juez, que es Dios, nos otorga su gracia. Capítulo 15 de Génesis. Dios habla con Moisés y le dice en el versículo 4: luego vino a él la palabra del Señor y dijo, no te heredará es decir, el hijo de su sierva, sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. Y lo llevó fuera y le dijo, mira a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y mira el versículo 6 lo que dice. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Abraham tenía un hijo de su esposa Sarai cuando Dios habló con él? ¿Sí o no? No. Todavía no. Lo tenía de una criada porque su esposa Sarai, que era estéril y además estaba como el yogur que había caducado, ya no podía tener hijos. Entonces le dijo, pues cásate con la criada y así me daré el hijo, pues es como si fuera mío. Pero Dios dijo, no, ese no, vendrá uno, el hijo de la promesa. Ocurrirá lo imposible, que tu mujer dará luz, y de él vendrá la bendición para el mundo. Y Dios le dice, Abraham, ¿tú crees? Yo soy el Dios Todopoderoso.
Yo soy aquel que es tu escudo, versículo 1. No temas, tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham creyó la palabra de Dios. Creyó, confió en esa palabra. Somos declarados inocentes. Somos salvos cuando creemos en Jesús. Cuando creemos la palabra de Dios para nosotros, aunque nos parezca imposible lo que Dios nos dice. Y es exactamente eso lo que hace que seamos declarados inocentes. Lo que hace que seamos justificados. Somos justificados por medio de la fe, como lo fue Abraham desde el principio. ¿Qué fue lo que hizo Abraham para recibir la promesa de Dios? Solamente creer. ¿Qué es lo que hace un cristiano para entrar en el cielo? Solamente creer. Confiar en esa palabra. No hay nada más que hacer. Y cuando creemos, la obra de Cristo pasa a nosotros como si fuera Él. Voy a explicarte esto con un ejemplo. Antes de que yo me casara, tenía unos ahorros en una cuenta bancaria para casarme. Porque cuando uno se va a casar tiene que ahorrar, eso es la ley dice. Un buen día, ahí no tenía tampoco mucho dinero yo, era tan pobre que vine a vivir a Nueva York. Y resulta que un día mi padre fue al banco, mi padre tenía una cuenta, yo tenía la mía, pero estábamos en el mismo banco. Entonces un día mi padre va al banco para hacer un ingreso y se equivocó de cuenta. Y entonces, en vez de ingresar a su propia cuenta, ingresó a la cuenta de Francisco Ruiz Caraballo. ¡Qué bien! Y claro, él no se dio cuenta de eso, pero yo, cuando voy actualizando la libreta, paso por ahí. No me podía creer que había allí 40.000 duros, 200.000 pesetas, no sé cuántos euros, no sé cuántos euros de razón. Y yo digo, ¿tú qué? Entonces mi padre dice, bueno, mira, es que el otro día me equivoqué en el banco, pero como te vas a casar y tal, ya no me devuelvas ese dinero, déjalo ahí. Yo, por supuesto, me negué. Cuando tú crees en Cristo, confías en Él, la obediencia de Cristo, lo que Él hizo en la cruz por ti, pasa a tu cuenta y ya es tuyo. Tú no has hecho nada. Ha sido el Padre el que ha puesto en tu cuenta como si fuera tuyo y ya es tuyo la obra que Cristo hizo en la cruz. Cuando Él nos limpia del pecado y cuando Él obedece toda la ley de Dios como si yo lo hubiera obedecido. ¿Lo estamos entendiendo esto? No es que Dios quita la ley, no es que Dios exige otra cosa para entrar al cielo. Sigue exigiendo lo mismo. Lo que pasa es que Él provee para que tú y yo seamos justificados. Somos justificados pues por la fe. Y ya vamos al cielo, porque Dios nos mira y mira nuestra cuenta, no con números rojos, no con un saldo ahí de 2 euros, sino que ve en esa cuenta toda la riqueza de Cristo a nuestro favor, y eso ya es. Eso se llama justificar. Por la fe somos justificados. Y aquí es donde tropiezan todas las religiones. Porque cualquier religión te sabe lo que te va a enseñar. Guarda los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Reparte revistas y trabaja duro. Bautízate y haz no sé cuántas cosas. Y haz. Para salvarte. Para escaparte del Armagedón, para escaparte del purgatorio, para escaparte de el mal que puede venir y para ganar puntos para ir al cielo. Pero el Evangelio verdadero, la semilla del Evangelio de Dios dice: Cristo murió y resucitó por nosotros. No hay nada más que hacer. No hay nada más que pueda hacer. Jesús lo hizo.
por eso. Completos, completos, estamos completos en Él, ¿no? Entonces la fe te justifica. Entonces tú puedes mirar a la cara a Dios y decir, Señor, aunque yo soy pobre y en mi cuenta no va a ir mucho, pero tú me miras a mí por tu justicia, tú me miras a mí por lo que Él, por lo que Cristo ha hecho por mí. Entonces la fe, primero que hace, te justifica, nos justifica delante de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y no tenemos que tener miedo entonces a ninguna acusación, porque Cristo ya murió por nosotros. La segunda cosa que vemos es que en Génesis 12, versículo 4, es que Abraham, que tenía 75 años, obedeció a Dios. Por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba, creyendo la promesa de que Dios le iba a dar lo que le había prometido por gracia. Y esto es tan importante. Somos salvos por medio de la fe sola. Tú no añades a tu salvación ni un céntimo. Tú no añades a tu salvación ni media obra, porque eres pecador y somos pecadores y no podemos añadir nada. Pero la fe es como la máquina del tren, que no va sola, que lleva vagones. La fe es la máquina del tren, pero la fe sola nos justifica, pero la fe no viene sola, sino que trae consigo por lo menos dos cosas. La primera de ellas es obediencia. Porque si yo digo que tengo fe y no obedezco al Señor, soy un... ¿Qué soy? No oigo. Si yo digo que tengo fe, que tengo mucha fe, que soy un gran creyente, pero no tengo obras, no lo demuestro con mi vida, no obedezco, ¿qué estoy haciendo? Que soy tonto, vamos. Santiago dice, ¿de qué sirve que uno diga que tiene fe si no tiene obras? ¿De qué sirve que vaya a tu casa un hermano pobre y toque la puerta y tú le digas, bueno, que Dios te bendiga y no le prometes? La fe sin obras está muerta como el cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, la fe obedece. ¿Por qué sabemos que Abraham creyó? Porque Abraham obedeció. Abraham obedeció lo que Dios le mandó. Le dijo, sal de tu casa, sal de tu parentela, vete a una tierra misteriosa que no sabes dónde es. En Canaán vas a estar de forastero, vas a estar de extranjero, habitando ahí en una tienda de campaña, habitando ahí en medio de cananeos que te pueden robar, que te pueden matar. Además no tienes hijos, la cosa se pone muy mal, Abraham, pero tú obedéceme. Pues no era fácil para Abraham dejar su comodidad y salir a una tierra sin saber a dónde iba. Y saber a dónde iba al final de llegar. Pero la fe tiene que obedecer. Un creyente como Abraham obedeció a Dios. Eso no significa que no cayera. Ya sabemos que Abraham cayó. Tuvo miedo de que cogieran a su mujer y lo mataran a él para quedarse con su mujer, cosa muy típica en aquella época. Y entonces mintió diciendo que no era su mujer, sino que era su hermana. No una, sino dos veces. Dios le protegió de eso. Abraham falló, Abraham pecó, Abraham se equivocó, pero iba por el camino. Lo que no puede ser es que alguien diga que es creyente y no vaya por el camino. El tal, si no camina como era tuvo, dice la palabra de Dios, que es un mentiroso. Abraham creyó y por eso obedeció. ¿Tú quieres saber si eres de verdad creyente? Hay una prueba muy fácil de eso. No hace falta que recibas la voz del cielo. A ver, Señor, confírmame del cielo que yo soy creyente. No hace falta nada de eso. Tampoco hace falta que le preguntes a otro, oye, ¿tú me ves a mí como creyente o no? A ver, échame la viento a ver cómo huele. Tú no tienes que preguntarle a otro si tú me ves como creyente, o al pastor si tú me ves como creyente, o a vos si tú me ves como creyente. No, hay una prueba de eso. Jesús dijo simplemente, el que crea en mí me seguirá, me obedecerá. Entonces la pregunta que tienes que hacerte es, ¿yo estoy obedeciendo a Dios? ¿O no? Es más, tengo que preguntarme, ¿estoy dispuesto a obedecer a Dios por encima de todo? Porque la fe es obedecer.
Yo no puedo decir que soy creyente y luego ignorar la voluntad de Dios. La fe verdadera trae como consecuencia la obediencia. Y es por eso que algunos que dicen que creen, después o desmienten con su vida. Con su boca dicen una cosa y con su vida dicen otra. Ese es el fallo. La verdadera fe tiene que obedecer. Y la pregunta es, ¿estás obedeciendo? Piensa en tu vida. Piensa en tu rutina diaria, lo que haces cada día. ¿Estás obedeciendo al Señor? ¿Le obedeces? Ya no te hablo de que si los demás te ven que obedeces, sino si realmente le obedeces. Él solamente lo puedes saber tú. Y Dios. El gran problema es que somos engañados muchas veces pensando que podemos ser creyentes y ser desobedientes. Y no puede ser. Es una contradicción. Abraham no puede decir, sí Señor, yo creo en tu promesa, pero yo me quedo en mi casa, aquí soy yo. Que yo voy a ir ahora al desierto a que me maten, a que me roben, a una tierra que no es mía, teniendo aquí mi propia tierra. Sal de tu casa y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y yo tengo que dejar mi comodidad, mi casa, mi parentela, mi seguridad, para ir por ahí al desierto, pero los cananitas son unos bárbaros, son unos demonios, son unos salvajes. Y me van a matar, me van a arruinar. Y yo tengo que ir a esa tierra solo porque Dios me lo dice. Pero es que ser creyente es eso, obedecer. Y no hay atajos para la obediencia. Solamente es eso. Abraham creyó y obedeció. Por eso salió sin saber a dónde iba. A la tierra que Dios le iba a mostrar. Y Dios iba poco a poco diciendo lo que tenía que hacer. Así que la fe es obedecer. Dentro de los mandamientos de Dios, tenemos todos que obedecer lo que Dios dice que no hagamos y lo que Dios dice que sí hagamos. Las dos cosas. La fe obedece. Y la tercera y última cosa que la fe hace, lo vemos en el versículo 7 y 8. Capítulo 12 de Génesis, versículos 7 y 8. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daréis la tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó una hacienda, teniendo Betel al occidente, y a Ai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. En el capítulo 13, versículo 3, volvió por su jornada desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, y al altar, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre del Señor. Lo mismo tenemos en varios versículos más, que Abraham hablaba de Dios. Abraham levantaba un altar que adoraba a Dios. Y es por eso que tuvo un encuentro muy especial con un personaje también muy importante y muy interesante que aparece en el Antiguo Testamento, y es este hombre de Melquisedec. Melquisedec apareció a Abraham para bendecirlo. Sabemos por el libro de Hebreos que Melquisedec era un rey de paz, que no sabemos de dónde venía. ¿Quién era? Pues Hebreos dice que era Cristo, antes de hacerse hombre, venir a este mundo. Y apareció Abraham. Y allí Abraham le adoró, y allí Abraham le ofreció los bienes de todo. Allí Abraham tuvo la bendición del mismo Señor Jesús, que yo te bendeciré, Dios estará contigo. Abraham adoró a Dios. ¿Quién había mandado a Abraham que la adorase? No hay ninguna orden del Señor que diga, oye Abraham, tienes que adorarme en este sitio o en el otro, o tienes que adorarme cada 20 kilómetros, o cuando te parezca. Algo que sabía de él.
habrán adorado